Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, conocidos, que nos sintonizan, que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a la iglesia Peniel en la ciudad de Los Ángeles. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Reciban un fuerte saludo a todos los hermanos que nos miran en la República Mexicana o en otros países de este mundo. Le damos la bienvenida. Espero que estén bien, espero que estén a salvo y que estén bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a los hermanos que nos miran aquí alrededor de la ciudad de Los Ángeles, a nuestros hermanos que están en Huntington Park, los que nos miran en Long Beach, en diferentes partes. Reciban un caluroso saludo y abrazo en la distancia de nuestro pastor Antonio y de su servidor, el pastor Eleazar. Sean bienvenidos, hermanos. Hoy le damos la honra y la gloria al Señor porque nos permite hablar de su palabra. Hoy tenemos un tema que en lo particular me conmueve en el corazón, me enseña a tener fe. Una palabra muy pequeña pero que es demasiado grande para poder entender y comprenderla. Hoy vamos a hablar de la fe que mueve montes. Quizás en algún momento de su vida usted ha escuchado hablar a personas y dicen, es que la fe mueve montañas. No sé si usted ha escuchado eso. Yo en muchas ocasiones lo he escuchado. Y quiero hablarles hoy de esa fe que mueve montes. Los invito a que me acompañen en el libro de Marcos capítulo 11, 23. Dice la Biblia, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que podemos leer. Te pido que tú impartas fe en el corazón de las personas que van a escuchar este mensaje. Háblanos, Padre, porque solamente tu voz es digna de ser recibida y escuchada. Abre nuestros corazones, que tu palabra corra y sea glorificada. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, Señor, porque reconozco que yo solamente soy un hombre falible, que me equivoco, pero que tú eres el infinitamente poderoso y sabio, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fe que mueve montes. ¿Por qué dice la Biblia que la fe es capaz de mover montes? Y además de mover los montes, tiene la capacidad de echar esos montes a la mar. El Señor estaba hablando en un sentido figurado. El Señor, cuando estaba hablando de esta palabra, Él se estaba refiriendo a los problemas que enfrentamos. Hoy quiero hablar de 3 diferentes tipos de montes en la vida del ser humano. Hoy quiero hablarles de 3 diferentes tipos de problemas que llegan a la vida de las personas. Y para eso me gustaría hablar de 3 diferentes personas que en la palabra de Dios están registradas sus actuaciones. La primera persona que me gustaría hablar se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Dice la Biblia, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El Señor Jesucristo estaba enseñando del reino de Dios cuando un hombre principal vino ante él y se postró a sus pies. Imaginemos esta escena, amados hermanos.
El Señor Jesús está enseñando y un hombre viene corriendo y se postra de rodillas a los pies de Jesús y le dice: mi hija acaba de morir. La primera montaña que el hombre enfrenta, y todos los hombres la vamos a enfrentar algún día, es la montaña de la muerte. Mueren los hombres ricos, mueren los pobres, mueren los hombres de clase media. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. La primera montaña que enfrentamos es la montaña de la muerte, conforme a este pasaje de la palabra de Dios. Pero este hombre, cuando el Señor se refiere a que la fe es poderosa para mover montañas, es que la fe tiene poder para mover los problemas. Y una montaña inconmovible para el hombre con sus fuerzas humanas es la muerte. La muerte, el hombre no la puede vencer. Pero este hombre escuchó hablar de Jesús. Si nosotros leemos en el libro de Lucas capítulo 8:40, la palabra de Dios nos da más luz sobre quién era este hombre. La Biblia dice que este hombre era llamado Jairo. Y la Biblia ahí en Lucas 8:40 nos dice que este hombre era principal de la sinagoga. Estaba encargado de un templo de adoración a Dios. Era un hombre importante. Era un hombre que económicamente estaba bien. Un hombre respetado por la sociedad. Pero en este momento llegó una tragedia a su vida. Su hija, la Biblia no nos dice si era su única o era una de sus hijas. La Biblia solamente dice que una hija de él había muerto. Me llama la atención este hombre. Y me pongo a meditar, y quiero que usted también medite y dése cuenta que no importa el dinero, no importa los bienes materiales, no importa los títulos universitarios, no importa la capacidad que nosotros tengamos, tarde o temprano las tragedias llegan a la vida del ser humano. Jairo era un hombre importante en los tiempos de Jesús y tuvo que enfrentar la muerte de una de sus hijas. Pero escuchó hablar de un hombre llamado Jesús. Palabras como: nunca se ha escuchado que hay un hombre que haga las maravillas que hace Jesús. Nunca ha hablado alguien como habla Jesús. Y él, en su desesperación, en su tristeza, salió corriendo en busca de ese alguien llamado Jesús. Lo encontró y lo primero que hizo es que se postró a sus pies y pidió su ayuda. Miramos la humildad de un hombre que, a pesar de que tenía bienes, a pesar de que tenía respeto, supo reconocer al Maestro de maestros, al Señor de señores, al Creador de la vida. No le importó el qué dirán. Muchas personas lo conocían y ¿cómo que Jairo se va a arrodillar de este Jesucristo? Jesús no es un hombre, Jesús no es el encargado de la sinagoga, Jairo es el encargado de la sinagoga. Pero ¿por qué se arrodilla? Esas palabrerías a Jairo no le causaron mella. Él viene y se postra al Señor y le dice unas palabras de fe. Señor, mi hija ha muerto, pero ven enseguida, pon tu mano sobre ella y mi hija va a sanar. Porque él sabía que el Señor Jesús podía hacer eso. El hombre no podía mover esa montaña, pero la fe en Jesús, él creía que sí lo podía hacer. Si usted sigue leyendo la palabra, se va a dar cuenta que el Señor le dice: ven, vamos. Porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Cuando tú te humillas y reconoces que necesitas de Dios, Dios escucha. Porque Él ve la humildad de tu corazón. Y en ese transcurso de camino, de donde estaba el Señor Jesús enseñando, a la casa de Jairo, pasó algo muy interesante.
El Señor empezó a caminar y la multitud lo empezó a seguir. Y dice la Biblia, si usted lee conmigo, dice el versículo 19. Mateo 9:19 dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí vemos algo muy interesante. Una mujer dentro de toda la multitud va buscando un milagro. El milagro de la sanidad de una enfermedad incurable. Y esta es la segunda montaña que el hombre enfrenta en su vida. Las enfermedades incurables. Hoy en día hay personas que están muriendo de cáncer en los pulmones. Hoy en día hay personas que están muriendo de SIDA en su cuerpo. Hoy en día hay personas que están muriendo del coronavirus. Enfermedades que hoy sabemos que la ciencia no tiene aún la vacuna o aún la sanidad. Esta mujer tenía 12 años que estaba sufriendo flujo de sangre. Y las damas, las hermanas, las mujeres conocen qué tan doloroso es sufrir derramamiento de sangre en sus cuerpos. Esta mujer tenía 12 años sufriendo eso. En medio de la multitud, ella en su corazón había dispuesto. Tenía fe. Una fe viva, una fe activa. Una fe en Jesucristo. Porque lo que hoy te estoy hablando es una fe, pero no una fe muerta, sino una fe en el autor y consumador de la vida, cuyo nombre es Jesucristo. Esta mujer se empezó a acercar, siguió la multitud. Y en su corazón decía: si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo llego a tocar su vestido, yo me voy a sanar. Él era su fe. Tenía una montaña que dice la Biblia que había intentado, había gastado su dinero, había gastado todo por querer obtener su sanidad y no la obtuvo. Pero también escuchó hablar de Jesús y dijo: si tan solo llego, toco su manto, no importa que no me hable, no importa que no me ponga las manos, yo solamente creo que si toco su vestido, con eso me sano. Una fe poderosa en Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesitas verlo, porque lo crees en tu corazón. Aquella mujer no quería que nadie le descubriera, porque en la palabra de Dios nos enseña que aquellas mujeres que sufrían el derramamiento de sangre, el flujo de sangre, eran inmundas, eran sucias. Esta mujer había sufrido el rechazo de la humanidad. Y hoy lo podemos ver. Una persona que está enferma de SIDA, la mayoría de las personas no se quieren acercar a él por ignorancia, por temor. Una persona que está enferma de coronavirus, ya no se quieren acercar a ella. Esta mujer sufrió en carne propia 12 años esta condición. Pero ahí va, como aquella ladroncilla que va a tomar algo y no quiere ser descubierta, y ahí va, detrás, siguiendo a Jesús y extendiendo su mano entre todos para no ser descubierta, y toca el borde del manto del Señor y se regresa como aquella ladroncilla que ya agarró la prenda y se va, y ahí va caminando. Pero un momento, el Señor sabe, el Señor lo conoce todo. El Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor se detiene y separa a toda la multitud.
Y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, oye Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado? ¿No te das cuenta? Mira cómo nos rodean, nos empujan y tú todavía dices quién nos ha tocado. Pero la palabra de Dios dice que el Señor todo lo sabe. Y dice, espérense un momento. Alguien me ha tocado, pero me ha tocado de una manera diferente. Alguien se ha acercado a mí con fe. Esa es la diferencia cuando tú te acercas a la casa de Dios con fe. Puedes venir a la casa de Dios, pero quizás tú no tienes fe. ¿Cuántas veces has enfrentado problemas y quizás tu madre te ha dicho, perdón, hijo, vamos a la casa de oración? Y tú has dicho, nah, ¿qué voy a ir a orar? Prefiero ir a ver al médico, ese sí me va a sanar. Y no te sanas. Quizás te has preguntado, ¿por qué mi marido no cambia? Y alguien te está diciendo, te está invitando, te invito a que escuches la palabra de Dios. No. Pero ¿cuándo es la diferencia? Cuando una mujer viene y se acerca a Dios y toca a Dios con fe. Es ahí donde Dios actúa. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se detiene la multitud, diría la mujer, ups, fui descubierta. Llega el momento y el Señor le dice, ¿quién fue? Quizá la mujer con miedo levanta su mano y dice, alguien me tocó, dice el Señor, porque yo sentí que poder salió de mí, poder para sanar, poder para levantar, poder para curar. La mujer se dio cuenta que quizás ese flujo en ese momento cesó. Ella dijo, estoy curada. Y cuando ella dice, yo fui quien te toqué. Los ojos al principio estaban enfrente de Jesús, estaban con Jairo. Pero al momento que esta mujer sale del anonimato, los ojos y los reflectores ahora estaban en esta mujer. Quiero decirte que Jesucristo es la salvación y la vida eterna para tu vida. Jesucristo es el único que puede mover esa enfermedad, esa montaña incurable en tu vida. Solamente basta creer. Nuestra fe no es una fe muerta. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, en aquel que murió y resucitó al tercer día. El apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor le dijo, eres sana de tu azote y tu fe te ha salvado. El Señor siguió su camino. Llegó a la casa de Jairo. Los hombres estaban en el alboroto llorando. El Señor le dice a Jairo, no te preocupes, Jairo, tu hija solo duerme. Nuevamente la burla del hombre. ¿Cómo que está dormida? ¿Qué no ve que ya murió? Pero no sabían que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor le dice, salgan todos, solamente que queden los padres y unos discípulos. El Señor pone sus manos sobre la niña, conforme a la petición de Jairo. Ora y le dice, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. El Señor la levantó. El Señor removió la montaña de la muerte en la vida de Jairo y de su hija. El Señor sanó a la mujer del flujo de sangre, removió la montaña de la enfermedad incurable.
viene la tercera y última montaña. La montaña de la oscuridad. Si usted sigue leyendo en la palabra de Dios, ahí mismo, ahora en el versículo 27, dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ahora aparecen en escena dos hombres que estaban ciegos. Dos hombres que habían vivido en la oscuridad, literalmente. ¿Cuántos hombres, quizás tú que me estás escuchando en este momento, te sientes de esta manera? Te sientes que vives en una oscuridad. Quizás hasta te has querido quitar la vida porque no encuentras la salida a ese túnel donde tú estás. Estos hombres habían vivido ciegos. No podían ver la luz del día. No podían ver la comida con lo que ellos se alimentaban. Te necesitaban que alguien los ayudara. Pero igual escucharon hablar de Jesús, que Él hacía milagros, y también se acercaron a Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi consejo y mi anhelo es que tú te acerques a Dios, que pongas tu fe en aquel que todo lo puede, en aquel que lo cambia, en aquel que puede y mueve montañas. Estos hombres tampoco habían alcanzado su sanidad. Hoy quiero hablarte y decirte que Dios me ha mandado a darte el mensaje de su palabra. El hombre no cambia, el hombre no transforma con su propia fuerza. El que nos transforma y que nos sana, el que nos levanta, el que nos da una segunda oportunidad, se llama Jesucristo. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos dos hombres clamaban, gritaban. No lo veían. Ellos en su corazón clamaban y decían: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Puedes clamar a Jesús en este momento? Estos hombres solamente escuchaban el alboroto, solamente escuchaban que Jesús estaba por ahí cerca. Ellos empezaban a clamar y a decir: Señor, ayúdanos. Estamos ciegos, pero tú puedes hacer algo por nosotros. Debes tener fe. Aún recuerdo allá en la ciudad de Oaxaca, en el país de México, en la sierra donde nuestros padres predicaron. Ahí un hombre pasó a testificar. Él estaba gravemente enfermo. Él tenía una enfermedad. Allí en la sierra no había medicinas, no había hospitales. Y este hombre un día le predicaron el evangelio de Jesucristo. Él creyó, le regalaron una Biblia y él empezó a leer y encontró un pasaje donde hablaban de un hombre llamado Naamán, que este hombre estaba enfermo de lepra. Y él leyó que este hombre se sumergió 7 veces en un río. Y él, en su sencillez, en su pequeña ignorancia, él dijo: yo he creído también en Jesucristo. Yo también, aquí hay un río. Él oró al Señor y creyó, dijo: aquí hay un río en este pueblo, me iré y me sumergiré, pero no me voy a sumergir 7 veces, me voy a sumergir 14 veces y yo creo que mi Señor me va a sanar. Así como sanó a Naamán, así el Señor me va a sanar a mí. Él fue, lo hizo en su sencillez, en su humildad, en su condición. Él fue, se sumergió y así fue como Dios lo sanó. Y él estaba enfrente de la congregación dando testimonio que Dios lo había sanado. Me vas a decir: eso es locura.
Precisamente la palabra de Dios dice que la fe es locura a los que se pierden. Pero a los que creemos es poder de Dios. Amén. Ese es el corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. Un corazón como de un niño. Un corazón que no lo cuestiona. ¿Cómo va a poner las manos y me va a sanar? Quiero decirte que ahí ya estás dudando. Y la palabra de Dios dice que tú y yo debemos de creer para poder recibir un milagro. Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. A veces te están invitando a que busques de Dios si no quieres. Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso, pero Él anhela que tú y yo nos acerquemos a Él con fe, con sinceridad. Yo no puedo, Señor, tú sí puedes. Estos ciegos habían reconocido, dicho, no podemos nosotros sanarnos, pero tú sí puedes. Y el Señor les pregunta nuevamente, el Señor toca el corazón de estos hombres y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Miren la pregunta. ¿Por qué crees que Dios pregunta eso? Porque quiere ver qué hay en tu corazón. Pregúntate en esta mañana, ¿crees que Dios puede hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos que tú lo puedes hacer. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Lo que le agrada al Señor es que tú tengas fe. Y el Señor pide como un granito de mostaza, como una semillita que tú tengas fe. Y el Señor removió esa montaña de la ceguera. Dios es poderoso para mover cualquier montaña que hoy en día esté golpeando a tu vida. ¿Qué montaña te está estorbando en este momento? ¿Tienes el miedo a la muerte? Jesucristo, la resurrección y la vida. ¿No encuentras esa montaña te está aplastando porque es una enfermedad incurable? La palabra de Dios dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Tienes una enfermedad, una ceguera, un vacío en tu corazón. Vives en oscuridad como estos hombres dos ciegos. Jesucristo es la luz del mundo. Ven a Él, que Él te espera, que Él anhela que tú le conozcas. No importa cuál sea tu situación. Si en este momento estás enfermo, en este momento voy a orar. Y si tú crees en Cristo, tú vas a recibir tu milagro. ¿Gustas arrodillarte? ¿Gustas orar ahí donde tú estás? Cierra conmigo tus ojos y oremos al que puede sanarnos. Voy a orar por la sanidad de las personas que nos escuchan. Voy a orar por la libertad espiritual, que el Señor rompa esas cadenas de oscuridad en tu vida. Y voy a agradecer por la resurrección de Jesús entre los muertos, porque esa es la base de nuestra esperanza. Acompáñenme ahora. Padre, te damos gracias, Señor. Y vengo orando por esta persona que está enferma, Señor. Y yo vengo orando para que tú toques con tu Espíritu Santo su cuerpo, esa sanidad. Yo no sé si es una enfermedad física, una enfermedad espiritual, pero yo creo como creyó Jairo. Yo creo como creyó la mujer del flujo de sangre. Yo creo como creyeron estos dos ciegos, que solamente tú puedes hacer ese milagro. Padre, por tus llagas estamos curados, Señor. Oro, Padre, que tú sanes, que tú libertes espiritualmente a aquellos hombres que están atados por el enemigo, que tú los reprendas y que tú lo echas fuera, Señor. En el nombre de Jesús te ruego y te suplico que hagas un milagro, Señor, y que conviertas a estas personas de las tinieblas a tu luz admirable, Señor Jesucristo. De igual manera, Padre, te agradezco por todos aquellos que quieran entregar sus vidas.
Hoy oro por ellos, Señor, que repitan conmigo esta palabra, Señor. Señor Jesús, yo creo que tú muriste en la cruz del Calvario. Yo creo que tú derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te agradezco, Señor Jesucristo, por haber resucitado entre los muertos. Padre, te pido misericordia y gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escucharon, que nos miraron. Le damos gloria a Dios, hermanos, por sus oraciones. Sigamos apoyando la obra del Señor, hermanos, porque Cristo viene pronto y su galardón con Él. Sean bendecidos, reciban un saludo de nuestro pastor Antonio, de su esposa, nuestra hermana Ramona, nuestra hermana Marina. Gloria a Dios, hermanos, y estamos en sintonía. Envíen sus peticiones, envíen sus correos electrónicos, visiten nuestras páginas, compartan, hermanos, para que la palabra cada día llegue a más corazones. Bendecidos y tengan un excelente comienzo de semana. Amén.